Gloria al Señor. Buscamos en 2 de Timoteo capítulo 3. Los versos del 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, dice la Escritura: en el nombre de Jesús, el Salvador del mundo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, ayúdanos en este tiempo. Honra tu palabra y que hables a nuestras vidas. Espíritu de Dios, que el nombre de Cristo sea glorificado y la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En el 1984, yo fui invitado por mi hermana a la iglesia, de esa época que a la gente le gustaba invitar a la iglesia. Y entonces, fui a un culto que era domingo por la noche, desde esos tiempos que a la gente le gustaba congregarse. Habían culto en la mañana, domingo, y después a las 6:30 había otro culto por la noche. Y la gente venía a la iglesia y se congregaban a oír la palabra de Dios. Y ese domingo por la noche, yo fui allí y me expuse a la palabra de Dios. Y ante la exposición de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me redarguyó de pecado, justicia y juicio. Me hizo ver mi pecaminosidad. Y obró de tal manera en mí que yo respondí a la palabra de Dios entregando mi corazón al Señor Jesucristo. Y desde entonces hasta el día de hoy le he servido al Señor, ¿verdad? Luego de los procesos, ¿verdad?, que a través de la misma palabra el Señor pues fue capacitándome hasta hoy, por la pura gracia del Señor, ser pastor, ¿verdad? Pues esto es por pura gracia, ¿no? Así que uno de los regalos de gracia más apreciado que Dios nos ha dado es su palabra. Es en ella que está la voluntad de Dios, está su revelación y es la que presenta el Evangelio, la palabra de Dios. De hecho, nadie puede ser salvo sin la Escritura, pues la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. De hecho, tampoco nadie puede crecer y formarse sin la Escritura. De hecho, en el Salmo 119, por ejemplo, mirando así rapidito algunos salmos, el salmista exalta la ley o la palabra de Dios. Y por ejemplo, el verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Del verso 98 en adelante dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Y decía: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué precioso, ¿verdad? Son parte de algunos versos del Salmo 119. Por tanto, no debe extrañarnos de la exhortación de Pablo
a Timoteo que acabamos de leer ahora. El pasaje que acabamos de leer está dentro de un contexto donde Pablo advierte y exhorta a su discípulo Timoteo sobre falsos maestros. Pablo sabe, ¿verdad?, según el capítulo 4, verso 6, que le queda poco tiempo. Ya Pablo sabía que estaba pronto a morir y que las falsas doctrinas serían una gran amenaza contra la iglesia durante toda la historia. Por eso es que Pablo exhorta a Timoteo a aferrarse y persistir en el evangelio en medio de una creciente apostasía. Lo medular que iba a ser la escritura, la enseñanza recibida en medio de una gran apostasía. De hecho, en el capítulo 4, por favor, quédese ahí la escritura, en el capítulo 4, los versos 3 y 4, Pablo le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En la traducción del lenguaje actual, me gusta como lo dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Eso no lo escribieron el mes pasado, ¿sabe? Esto tiene que ser un siglo. En este pasaje, quienes se amontonarán maestros son los supuestos creyentes que aborrecen la sana doctrina, que van buscando aquí y allá. Timoteo tenía que prepararse para ese gran reto o desafío al cual él se iba a enfrentar. Pablo está hablando de lo que iba a pasar y de lo que está pasando hoy. Cómo se están multiplicando en las iglesias los que quieren oír falsos maestros y falsos predicadores. El asunto es que Satanás tiene tantos predicadores y maestros falsos según las personas los quieran. Hay para todos los gustos. Enamoran a la gente y estos ni siquiera pueden identificar o discernir las mentiras disfrazadas. ¿Por qué usted cree que existen tantos predicadores motivacionales, humanistas y que mezclan muchas creencias? ¿Por qué usted cree que existen tantos? Mezclando verdades con la mentira. La respuesta es sencilla, porque hay muchos con comezón de oír. Les gusta lo nuevo y lo diferente. Les gustan los mensajes que pompean. Hay mucha gente cayendo en esa gran trampa. Hermanos, yo sé que estamos en tiempos retantes y el mundo ha cambiado. La iglesia no puede ser ciega ni desentendida de los tiempos, pero hay algo que la iglesia debe entender y mantener sin importar los tiempos ni la cultura. Y oiga bien lo que voy a decir. Y es que la iglesia continuará siendo edificada por nuestro Salvador y Señor Jesucristo sobre los mismos fundamentos que los apóstoles enseñaron hace 2000 años. No importa los tiempos ni la cultura. No hay revelación nueva. La palabra y el mensaje no cambian. Los principios siguen siendo los mismos, no cambian. No importa los tiempos, esa sigue siendo la verdad de Dios. Nunca la cultura ha sido favorable a la predicación del evangelio, nunca. Siempre ha habido oposición, desafíos, consecuencias por eso, siempre en toda la historia de la iglesia. Pero el evangelio ha sido y sigue siendo poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. No importa la oposición como la tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es entonces la exhortación de Pablo a Timoteo y a nosotros? Está en el verso 14 y 15. Pero persiste, yo creo que debes subrayar esa palabra, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
esa palabra persiste, ¿verdad? Es que Timoteo había aprendido bien. Él había adquirido fuertes convicciones. Por tanto, él debía permanecer en esas convicciones y no dejar que lo apartaran de ellas. Había aprendido de gente digna de confianza, como su madre y su abuela. Y él sabía que eso que le enseñaron, se lo enseñaron bien y que eso era lo correcto. Y que la gente que se lo enseñó era digna de toda la confianza de él. Y dice que se les llama las Sagradas Escrituras. Y es bueno que entendamos que cuando habla de las Sagradas Escrituras no habla del Nuevo Testamento, sino habla del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Todavía todo el Nuevo Testamento no había sido, ¿verdad?, debidamente ya establecido, aunque la mayoría de las cartas y epístolas ya habían sido escritas. Pero era muy reciente de cuando Pablo escribe a Timoteo, más o menos el año 66. Las otras cartas pues fueron 65, 60, o sea, eran bastante cerca. Todavía el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy, no estaba ahí constituido y declarado, ¿verdad?, oficialmente. Así que cuando habla de las Sagradas Escrituras, habla del Antiguo Testamento, y eso es importante entenderlo. Y dice, pero dice algo interesante. Pero si no es el Evangelio, ¿por qué dice que esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? No es el Evangelio el que habla de Cristo. ¿Por qué entonces dice que el Antiguo Testamento es poderoso para hacerme sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? ¿Por qué dice eso? Esa es una buena pregunta. Las escrituras que Timoteo había conocido desde su infancia eran los escritos del Antiguo Testamento. Por medio de ellos, ya él había sido llevado a la fe en Cristo el Mesías prometido. Jesús había dicho que de ellas, que estas palabras en el Antiguo Testamento son las que dan testimonio de mí. Eso está en Juan 5:39. Cuando Pablo fue a Listra y mostró que Jesús había cumplido todas las promesas concernientes al Mesías, Loida, Eunice y Timoteo creyeron. Por eso se nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 14, 5 al 6, cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra, de donde era Timoteo y su familia, y Derbe. Y dice que allí predicaban el Evangelio. Eso fue en su primer viaje misionero. Esta no era una fe nueva y diferente. Ahora ellos sabían, y tanto Eunice como su abuela sabían, la identidad de aquel en quien ellas ya habían creído basándose en las promesas del Antiguo Testamento, de ese Mesías prometido. Ahora sabían que era Jesús a través de la predicación de Pablo en el primer viaje misionero. Les habló las buenas nuevas a través de las Sagradas Escrituras, a través del Antiguo Testamento, y demostrando su cumplimiento en la persona de Cristo. Por eso dice la Biblia que en su segundo viaje, cuando Pablo fue confirmando a las iglesias, en Hechos 16, 1, 2, después llegó a Derbe y Listra, y había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo había logrado un buen testimonio. Eso está en Hechos 16, 1 y 2. Ya era reconocido Timoteo. ¿Y qué aprendió él? El Antiguo Testamento. Y sin embargo, cuando Pablo llega, le dicen, hay un tipo ahí que de buen testimonio, carácter, conocedor de la Escritura, míralo. De hecho, se convirtió en su discípulo. Hermano, esto es así porque el tema central del Antiguo Testamento es Cristo. Cristo es el tema de toda la Biblia. De hecho, Jesús hizo lo mismo con los dos hombres camino de Maús, ¿se acuerdan? Que estaban entristecidos, habían creído que él era el Mesías, pero lo mataron. Entonces dos mujeres dijeron que había resucitado, pero nadie lo ha visto. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Eso está en Lucas 24. Y del 25 al 27 dice la Biblia que Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escuche bien, y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si está en Lucas 24, 25 al 27. Jesús usa el Antiguo Testamento para mostrarle el Evangelio a ellos. Por eso a través de la Sagrada Escritura, Timoteo conoció a Cristo. Así que el tema central de toda la Biblia, de toda la Escritura, es Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez tú conoces las Sagradas Escrituras que te hacen sabio para la salvación en la fe que es en Cristo Jesús. Lo que hace que las Escrituras sean tan importantes es que solo ellas y nada más que ellas revelan el camino de la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por esa misma razón es que nosotros predicamos hoy para que el mundo sea salvo por él, ¿sí o no? Lo que queremos es que toda rodilla se doble delante de él. Pero Pablo le sigue diciendo, Timoteo, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Recuerden que toda la Escritura se refiere al Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto de inspirada? Se conoce como el soplo de Dios. El Espíritu de Dios inspiró estos escritos. Ellos fueron redactados por la voluntad de Dios. Él determinó su contenido. El Espíritu llevó a los escritores a escribir en la forma que lo hicieron. Por eso, las Escrituras verdaderamente son la palabra misma de Dios. No contienen la palabra de Dios, sino que son la palabra de Dios. ¿Agarró eso? No contiene, este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Y así nosotros debemos verla. Así que es un libro extremadamente importante porque es la palabra de nuestro amado Dios. El Espíritu Santo hace su revelación en las Escrituras y por medio de ellas existe una relación muy íntima entre las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo que cuando usted se acerca al texto, a leerlo, a estudiarlo, etc., el Espíritu que le inspiró se activa. Y esa lectura de la Biblia no es como cuando usted lee cualquier libro. Ahí hay algo sobrenatural y espiritual, porque el Espíritu Santo que le inspiró se activa y comienza a trabajar en ti y en mí de tal manera que podamos entender lo que Dios está revelando. Y quien nos lo hace comprender es el mismo Espíritu Santo. Así que cada vez que usted lee la Biblia o se expone a la palabra de Dios, el Espíritu Santo se está moviendo. Como aquí ahora mismo, el Espíritu Santo se está moviendo. Puede que usted lo sienta, puede que no lo sienta, pero se mueve, tratando de hacernos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. De hecho, Pedro declara en 2 Pedro 1, 19 y 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que no hay duda de la inspiración de la Escritura. Pero una buena pregunta sería, ¿pero y el Nuevo Testamento? ¿Es inspirado? Porque ahí Pablo habla del Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento es inspirado? Eso sería una buena pregunta. Pedro declara en 2 de Pedro 3, 15 al 16, que las epístolas de Pablo son escritura. Si usted va a 2 de Pedro 3, 15 y 16, lee y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, escuche bien ahora, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, escuche bien ahora, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, o sea, las epístolas de Pablo, tuercen, y dice esto, como también las otras escrituras.
para su propia perdición. Pone los escritos de Pablo al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Porque fíjate cómo dice, las tuercen como también las otras. O sea, estas son escrituras y las tuercen como las otras. Cuando dice como las otras, está poniendo el escrito de Pablo como escritura también, como de parte de Dios. Y por si acaso le queda alguna duda, Pablo declaró en 1 Corintios 2, 6 en adelante, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y sigue diciendo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y escucha ahora, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos es tanto en enseñanza como en predicación, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, lo que yo digo, que es lo que está escrito en las epístolas, ¿verdad? Y lo que Pablo enseñaba, no enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que nosotros les enseñamos y les predicamos es palabra de Dios. Es revelación del Espíritu de Dios. Así que la respuesta es sí, el Nuevo Testamento también es inspirado. Sí lo es. Este santo libro es digno de toda nuestra confianza. Es palabra del Señor. Por eso, cuando estamos en una discusión y alguien viene con algo, dice, mira hermano, la Biblia dice, el hermano sigue discutiendo, no, para mí se acabó la discusión. Ya Dios dejó la discusión. Ya no hay más discusión. Me dicen algo, no, la Biblia dice, se acabó la discusión. Dios es el que determina a través de su palabra. Y esta palabra es tan maravillosa que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esta palabra es útil. Útil. ¿Qué significa útil? Es beneficiosa. Escúchenme, jóvenes todos. Esta palabra es beneficiosa. ¿Beneficiosa para qué? Pablo lo dice. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol? Para enseñar, ¿verdad? Cuando Jesús le dio a sus discípulos la gran comisión, ¿verdad?, de hacer discípulos a todas las naciones, les dijo que ellos debían hacer eso, ¿verdad?, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas es lo que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Ellas son útiles para el tipo de enseñanza que debemos hacer. Enseñar lo que es verdad, lo que proviene de Dios. Lo que tú y yo le enseñamos a alguien en asuntos de Dios, tiene que ser lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Cada maestro, cada predicador de esta iglesia tiene que predicar la palabra. Tú no puedes venir con asuntos humanistas ni opiniones en el púlpito. No nos interesan. Nos interesa lo que Dios ha dicho, lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho hay poder. Aleluya. Y esa es la palabra que el Espíritu respalda, la palabra que viene de Dios, que es divina. Y cuando tú proclamas la palabra, Él se mueve y toca corazones y hace lo que tiene que hacer, porque la palabra es predicada. Pero cuando tú vienes con asuntos emocionales y pompeando a la gente,
como muchos de la gente que ustedes oyen por Facebook y eso apela a las emociones. Pero las emociones cuando suben, ¿qué pasa después? Eso baja. Pero la verdad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Es una verdad que te va a perseguir toda la vida. Y en todo momento vas a recordar esa poderosa palabra de Dios. Pero también es útil para redarguir. En la Nueva Versión Internacional dice reprender. Es decir, para revelar, para reprobar. En las Escrituras, Dios nos da el único criterio confiable sobre el que debemos determinar qué es correcto y qué es equivocado. Nos muestra lo que está mal en nuestra vida. También para convencer al pecador de su pecado, y esto es importante en su proceso de salvación. La Biblia nos confronta, que esos son los mensajes que a la gente no le gusta. Se le gusta que tú, ¿sabes? Los pompeos, qué sé yo qué. Pero Dios nos ama tanto que cuando hay algo que no está bien, nos confronta con eso. ¿Para qué? ¿Hacernos sentir culpables? No, para producir y provocar arrepentimiento. Y a través de eso venga crecimiento, porque ese pecado estorba nuestra comunión con Dios. Y Dios quiere relacionarse con nosotros, quiere que esa relación fluya. Y el pecado que interfiere en esa relación. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Así que una de las cosas que usa Dios para que nosotros podamos reaccionar para volver a esa comunión es su palabra. Por eso, cuando no estamos bien, Dios va a enviar a alguien, de alguna manera, a darnos una palabra. Y mientras usted y yo nos molestamos, deberíamos verla como una muestra del amor de Dios. Porque Dios lo que está buscando es que cambios, sanarnos y que sigamos hacia adelante. Él cumpliendo su propósito en nosotros. También nos dice que es útil para corregir, que es para restaurar o mejorar a los que caen. Ellos necesitan ser regresados al camino recto. La Escritura nos corrige cuando estamos equivocados. Y en esa corrección hay una manifestación del amor de Dios. La ley reprende y declara culpable al pecador, pero el Evangelio es esencial para restaurar al pecador. El Evangelio toca el corazón, fortalece la fe, edifica para que la corrección se pueda llevar a cabo. Solo las Escrituras anuncian el Evangelio salvador que nos lleva a Cristo, el Salvador del mundo sin el cual no podemos hacer nada, según Juan 15:5. Separados de mí, nada puede ser. O sea que cuando nos salimos, no solamente nos muestra que estamos mal, sino cómo regresar otra vez al camino correcto. Eso hace la Biblia. Y dice que para instruir en justicia. El cristiano durante su vida en la tierra necesita una continua preparación para alcanzar una vida santa, lo que nosotros llamamos santificación, que es parte de ser un cristiano en este mundo de pecado. Uno debe resistir las tentaciones de la carne y Satanás, ¿verdad? Continua con su obra de tentación. La palabra de Dios nos mantiene en la ruta, nos enseña a hacer lo correcto. El Señor Jesús resistió las tentaciones del diablo a responderle con escrito está. ¿Recuerdan eso? Las Escrituras son útiles para instruir en justicia porque nos revelan la gracia, la cual Pablo le decía a Tito, en Tito 2, 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él viene otra vez y nosotros nos preparamos para ese encuentro. Eso es todo lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo. Y luego que le dice, persiste en esto, las Sagradas Escrituras son útiles en esto, le dice, finalmente, Timoteo, el propósito final de las Escrituras, que está en el verso 17 del texto que leímos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que buscan las Escrituras. Miren, hermano,
un creyente que no le guste leer la Biblia, que no le guste las predicaciones, que tú sabes, todo eso es, yo no me atrevo ni a decirlo, pero no sé, hay algo que no está bien ahí, no cuaja la cosa. Si tú amas a Dios, tú amas todo lo que Él es, todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha hecho. Por ejemplo, tú no puedes decir que amas a Dios y no amas la iglesia. Es un disparate. Porque lo que más ama a Dios es la iglesia. No, yo amo a Cristo, no a la iglesia. Pero es un disparate. Porque el que ama a Cristo ama su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí dice que lo que está buscando Dios, estoy terminando, pero estoy dejando al final. No se crea que ya pasó lo más malo. ¿Qué significa esto de que el hombre sea perfecto? Nosotros escuchamos y dice, pero es que nadie puede ser perfecto. Y perfecto aquí la implicación que tiene es maduro. Una persona madura que ha desarrollado un carácter cristiano, una persona con conocimiento. Dios impulsa el crecimiento a través de su palabra. Por eso decíamos ahorita, es imposible que una persona crezca sin la palabra. No hay manera. Usted puede escuchar todos los mensajes por ahí que usted quiera y pompearse con todo lo que usted quiera. Eso no es crecer. Entonces dice, para que esté enteramente preparado. Lo que significa ese es completamente equipado con lo que necesita. Escúchame, jóvenes, que a veces ustedes hacen preguntas, no, pero ¿qué es esto? Todo lo que tú necesitas está en la Escritura. Véndete en la Escritura. Como alguien orando. ¿Qué hace? No, aquí esperando que Dios me hable. Pues abre la Biblia. Abre la Biblia y Dios te va a hablar. Ahí está la palabra de Dios expresa. Mucha gente no crece, no son fructíferos y su vida es inconstante por su alejamiento de la palabra de Dios. Es imposible crecer sin ella. Pedro decía en 1 Pedro 2 y 3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, refiriéndose a la palabra, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuando un bebé tiene hambre y llora, ¿qué se le da? Usted no le da un churrasco Weldon, ¿verdad? ¿Qué usted le da? Leche, y si es materna, mejor todavía. ¿Cierto? Porque eso es lo que necesita. Y Pedro está diciendo, deseen la Escritura. Hermano, yo creo que necesitamos entender esto. Deseen la Escritura como un niño de pecho anhela y desea la leche. Cuando uno piensa en eso, y uno dice, ven acá, yo deseo la Escritura así, la anhelo así. ¿Verdad que hay que llegar a la conclusión de cuánto nos falta? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que por eso el altar siempre está abierto? Y Pedro no, eso no fue lo único que Pedro, porque en segunda de Pedro reafirma y dice, en segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que así sea el anhelo. Hermano, nosotros debemos ser conocidos como gente de la Biblia. De hecho, a los creyentes se les llama la gente del libro. Mientras el mundo la ridiculiza y dice que eso es viejo, escrita por hombres, eso no es de extrañarnos, eso llevan siglos, ese ataque. Y sin embargo, la Biblia sigue siendo palabra de Dios, transformando vidas, enseñando a la gente el camino, etc.
No han podido destruirla. ¿Por qué? Es palabra de Dios. No hay manera. Entonces, yo como pastor, sabiendo que mucha gente, estoy hablando de muchos creyentes, pero yo conozco mucha gente y uno los escucha y me preocupa cómo están prestando al oído a muchas voces por ahí. Y las voces que los aman, que lo que le quieren es bendecirlos, no los escuchan. Y yo quiero decir esto ahora. Voy a hablar bien pastoral ahora. Escuche bien. Dígale al de al lado, creo que viene algo bueno. Debemos tomar seriamente la instrucción de Pablo a Timoteo y por ser palabra de Dios también a nosotros. Ame la Biblia, léala, estúdiela, obedézcala y vívala. Compártala con familiares, vecinos, amistades, compañeros de trabajo y de estudio. Mire, abre un círculo de oración y estudio en su trabajo, centro de estudio. Mire, en la hora de almuerzo, aunque sea una vez a la semana, un ratito. Yo he escuchado tantos testimonios de lo que Dios ha hecho en esos ratitos. Testimonios terribles. Gente que ha venido a los pies del Señor por ese ratito. Comience uno. Recuerde que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Su estudio, aplicación y compartir es responsabilidad de todos a nivel personal. Todos. Es una responsabilidad de todos nosotros. Segundo, y esto es para los creyentes también, ¿verdad? Que los ven, pero esto no aplica para todo el mundo. Oiga bien esto. Tenga respeto y valorice la predicación de la palabra y su enseñanza. Pronto vamos a comenzar unas clases que esperamos que usted, como buen creyente, participe. Se le va a dar la información más adelante. Deje de estar con comezón de oír, escuchando mensajes humanistas y motivacionales que son chéveres, pero no desafían a la santificación y obediencia al Señor. Declaraciones de bendiciones, prosperidad y revelaciones nuevas contrarias a la Escritura. Y mucha gente está diciendo amén a eso. Y hasta lo repiten, que es peor. Escuche bien ahora, quizá no va a caer bien, pero durante el culto, a los de la casa le hablo, si va a usar su teléfono, que sea para buscar los textos y no para novelear por las redes o por el internet. Eso es una falta de respeto al Señor, al lugar donde usted está y a la persona que está predicando. Tampoco le hable a su hermano, no permitiendo que escuche lo que Dios quiere que escuche, no sea tropezadero. Cuando Dios dice algo, es por algo. Y a lo mejor esa es la palabra que su hermano necesita. Y mientras usted le habla, no está dejando que el hermano reciba lo que necesita. Y eso es importante. Y finalmente, hermanos, en un mundo donde se escucha tantas voces diferentes por todos lados, escuchemos y atendamos la palabra de Dios. Persiste en ella. No olvide que es inspirada y útil. Aprende a recibir de buena gana todo el consejo de Dios. Escucha a sus pastores que velan por sus almas. Volvamos a la Biblia. Volvamos a la palabra de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Y que tú puedas, como consecuencia de esto, ver en nuestra vida un anhelo tan profundo por tu palabra. Entender que tu palabra está por encima de cualquier opinión que escuchemos, incluyendo la nuestra. Tu palabra es la verdad. No hay otra. No hay otro evangelio. Señor, y el mundo necesita escuchar palabra de Dios.
Por eso ayúdanos no solo a entenderla, sino también a vivirla. Porque hay un desfase entre lo que les decimos a las personas y lo que ellos ven. Pero ayúdanos a ser gente de la Biblia. Ayúdanos, por favor, a honrarte. Y que cuando lancemos tu palabra, la lancemos con autoridad de tu espíritu, de tal manera que llegue al corazón, a la mente y haga el efecto para lo cual es enviada. Y así tú hagas cosas extraordinarias como solamente tú las sabes hacer. Que seamos fieles portadores de tu palabra, sin añadirle ni quitarle, sin tener temor de las respuestas de las personas, porque nada podemos contra la verdad y el mundo necesita la verdad. Pero que siempre que proclamemos tu palabra, lo hagamos con el amor, Señor, y la intención correcta, de tal manera de que sea de bendición. Haz de nosotros, la iglesia aquí el encuentro, una iglesia que ama la Biblia, una iglesia que cree en la Biblia. Hermanos cuyas vidas son regidas por la Biblia, con una cosmovisión bíblica, con mentes informadas por tu palabra, Señor. Y que así, Señor, podamos honrarte en un mundo donde hay tantas voces equivocadas. Gracias por ese maravilloso regalo que tú nos has dado de tu palabra. Y la bendición de tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla y también nos ayuda a proclamarla, a ser testigos tuyos. Recibe honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.